Muy bien, creería que ya estamos entonces en vivo. Les voy a pedir entonces que me vayan avisando si se ve, si se escucha bien en los comentarios. Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes del Congreso, a todos los miembros de la Escuela de Edipo. Mi nombre es Valentín, soy uno de los organizadores del Gran Congreso Propósito, Abundancia, Libertad. Estamos muy contentos por la maravillosa semana que hemos estado recorriendo más de 55 ponencias de maestros, de escritores, de conferencistas de todo el mundo. Y hoy tenemos el gran honor y el gran placer de estar con José Luis Parise, quien va a estar dando cierre al evento y contestando preguntas de todos aquí, preguntas que nos han estado dejando. Así que José Luis, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio y por acercar aquí tu enseñanza. Como te dije en el spot, el agradecido soy yo, sinceramente. La oportunidad de hablar de temas tan cotidianos desde lugares tan elevados no es habitual, por eso lo agradezco. Yo tengo aquí algunas de las... Muy bien, José Luis, ¿me estás escuchando bien? Yo voy a preguntarles a todos aquí. Me han enviado algunas preguntas que son representativas de muchas, pero si tú las dices y las tienes tú, mucho mejor todavía. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, quiero, antes de empezar, decirles a todos que hoy todavía estamos en el último día del Congreso, por lo cual todavía pueden ver algunas de las ponencias. Pueden ver, por ejemplo, la de Antonio de Inteligencia Viajera, Isi Juanmi de Más y Mejor, Lea Kaufman, entre tantas otras ponencias. Y bueno, vamos a ir empezando entonces ya con las preguntas. José Luis, la primera pregunta que nos dejaron es... sabemos que el mago es la combinación del sacerdote, el mercader y el guerrero. Claro, sí. Por eso, ¿cómo son y qué características tienen estos tres arquetipos, si podríamos llamarles? Primero, qué lindo que pregunten por estas cosas. Qué lindo que pregunten por estas cosas. No me da lo mismo que pregunten por temas que implican todo un recorrido a que hagan preguntas que simplemente pretendan reducir al gusto del yo las cuestiones, como con qué técnica logro tal cosa, esas cuestiones de las que hay que desengañarse lo antes posible. Realmente agradezco el nivel de las preguntas y está en este nivel de interés. Tal vez conozcan, pienso que es una buena posibilidad de entrada, ustedes me dirán si se entiende o si no también. Tal vez conozcan a uno de los personajes más representativos de la magia, de la historia, y no digo mitología solo en esto, historia, de la humanidad, que es Hermes Trismegisto. Todo el mundo más o menos del nombre tiene alguna idea, tal vez poca gente tiene idea de quién se habla cuando se habla de Trismegisto, pero el solo hecho de hablar de Hermes Trismegisto ya te está contando que estás hablando de un mago, de donde provienen términos tales como el hermetismo, el ocultismo, lo hermético, viene de Hermes. Pero lo interesante es la triple iniciación que implica el Trismegisto, 3 veces grande, 3 veces iniciado. Basta considerar cuestiones como esa, que escuchadas desde las concepciones originarias nos dan la clave de que ese mago, Hermes, el que unía lo humano con lo divino, el que era el mensajero de los dioses, el que llevaba mensajes de lo humano a lo divino, algo así como lo que haces cuando oras, el orar. Hermes, de hecho, es Horus para los griegos, y Horus es orar, oración. Tuvo triple grandeza. ¿Cuál es esa triple grandeza? El mago Hermes se constituye de 3 iniciaciones, de triple iniciación. Esa triple iniciación yo la encontré en todos mis años de estudio y después de viajes a las culturas originarias y en mi propia iniciación, siempre representada con diferentes símbolos, a veces signos, a veces estandartes, pero siempre todos representando lo mismo. Para los yamanes podría ser, por ejemplo, Camino de la Serpiente en Don Juan, Matus, Castaneda, Camino de la Serpiente, Camino del Jaguar, Camino del Colibrí, Camino del Águila, 4 facetas. En la India, los 4 sunyas representan exactamente lo mismo. El Tahuantinsuyo de otras culturas yamánicas representan otra vez 4 pasos, donde hay un paso que siempre integra los otros 3. Si Trismegisto para esto tiene gran importancia es porque es Hermes. Y Hermes, en la mitología que corresponde a Grecia, es Mercurio en la etimología que corresponde a Roma. Y Mercurio es la misma etimología de mercader. Ahí empezamos a encontrarnos con estos atributos. Uno de los pasos
es hermético, es cerrado, es para adentro. Hermes. El otro gran paso es Mercader, Mercurio, y el Mesgisto significa más grande que, es el lugar donde uno va hacia algo más grande, que es lo sacerdotal. En la cultura yamánica, la serpiente, en uno de mis primeros libros, ahí está, lo estoy señalando, en la portada había puesto directamente ese mismo juego donde el águila o la oca proviene de una serpiente que a partir de un cambio en sí misma produce pasar límites que de otro modo no podía pasar. Esos límites se los pone una figura mitológica llamada el sapo, que representa el que con su boca te pone una baba pegajosa, venenosa, dañina, a la que puedes pasar pisándola por encima, simplemente pasándola por encima. Pero la serpiente no puede porque se arrastra, tiene que cambiar su ser. Cambiar esa piel representa el camino del guerrero, que para Hermes significa el camino en mí mismo de los cambios. El jaguar, segundo paso, por ejemplo, para los yamanes, corresponde al momento de Mercurio, de Mercader, porque es el momento en el cual, ¿vieron cómo es el mercurio, el metal del mercurio? Que siempre encuentra por dónde pasar, se escurre y se te escapa de las manos y tú lo quieres tomar y no puedes, y cuando quieres tomar una bolita de mercurio, se te hace burla, se destroza en mil y se vuelve a juntar. Exactamente eso aprendemos en el camino del Mercader. A producir afuera nuestro lo que primero tuvimos que producir dentro, que pasar la baba, los límites. Quien en lo interno no pasa los límites, no los puede pasar afuera. Pero quien los pasó en lo interno, ahí radica lo que llamamos guerrero. Entró en un combate contra los límites internos. Si en lo interior disolví la piel de la serpiente que me frenaba y que no podía pasar, deja la piel vieja y puede pasar por encima del obstáculo, lo voy a poder hacer afuera. Si no lo hice adentro, no lo hago afuera. Para hacerlo afuera, las leyes del Mercader, las leyes de Mercurio, equivalen a la del jaguar porque implica una astucia. Esa astucia se desarrolla. Y esa astucia es algo muy serio porque implica cierta posibilidad de tácticas y de estrategias. Si el guerrero es hermético, es porque el guerrero establece un combate. Es guerrero, pero un combate cerrado, hermético. El guerrero tiene prohibido combatir hacia afuera. ¿Y cómo puede ser un guerrero que tiene prohibido combatir? Porque el combate es interior. ¿Y contra qué? Este es el problema de Castaneda, de Matus, que recién nombraba. Todo el tiempo hablan del guerrero, pero nunca me dicen quién es el enemigo. Digamos, hay que desvelarlo en la lectura. No te ubican cuál es el enemigo, aunque todo el tiempo te hablan del guerrero. El enemigo es la misma etimología la que lo sitúa. Enemigo significa en el ego. Ese ego y ese ego son la misma etimología. El enemigo es el ego. Ahora, por ego no entendamos, y te lo dice un argentino, fanfarrones. El argentino tiene fama en el mundo. No es eso el ego, no es el argentino el enemigo. Pongámosle un poco de humor. Lo que digo es que cuando hablo de que el enemigo es el ego, estoy hablando de que el enemigo es lo que nos formó dentro lo que vino de afuera. Nuestro yo, nuestro ego, que es la sumatoria de todo lo que afuera genera nuestra personalidad, a la que nos identificamos, y esa identificación no es otra cosa que ideas. Ese id significa ego. Yo por acá lo tengo, acá está. Si no se cae, acá está, más fácil. Aquí está. Como psicoanalista, este id y este ego se encuentran cerrados, y acá está el guerrero. El guerrero tiene que emprender ese combate en el cual el id, el yo, choca contra cuestiones que cree que son reales y que son concepciones que le vienen de acuerdo a lo que le generaron como realidad. Escuchemos ese id. El yo está en la mitad de la realidad. No, escuchémoslo bien, esto es muy serio. En la mitad de la realidad está el id. Nuestra realidad está anclada en el yo, y esto es tremendo, porque ese yo a su vez se lee como el otro. El otro arma en nosotros límites. ¿Qué otro? Las condiciones culturales. La cultura nos dice aquello contra lo que chocamos, que es 4 verbos. Tener, poder,
saber y deber. No tengo, no sé, no puedo, no debo, esto lo hago porque tengo, esto lo hago porque sé, si no sé, no hablo. Eso es contra lo que entra en combate el guerrero. Al guerrero nadie le va a decir lo que tiene, lo que puede, lo que sabe o lo que debe, porque precisamente entra en combate contra cualquiera de esas cuestiones que le hagan de límite. Adentro, en sí, lo que hoy creemos que tenemos, debemos, a veces podemos, hace 100 años era totalmente distinto, hace 500 años, y dentro de 200 años se reirán de nosotros. Mirá lo que creían que tenían, lo que creían que tenían que hacer, lo que creían que sabían, como nosotros nos reímos de lo que creían que sabían en la Edad Media. ¿Qué quiere decir? Son concepciones de la cultura. El guerrero no espera a que la cultura cambie, porque en sí mismo produce los cambios de lo que le dicen, no se puede, no existe, está mal, no sueñes con eso, eso no es realidad, eso es fantasía. Cuando en ti el guerrero generó el combate por el que disuelve las creencias de lo que se tiene, no se tiene, se sabe, no se sabe, se puede, no se puede, se debe, no se debe, ahora afuera entra el camino del mercader, con una astucia equivalente a la del jaguar, cuya atributo cambia. El guerrero es despiadado. El atributo del guerrero es despiadado. El atributo del mercader es paciente. Me fui al sacerdote. El atributo del mercader es astuto. Astuto. Tiene una astucia para escúchenlo, para que el otro, con lo que yo estoy poniendo en juego, también haga lo que quiere. Esto se llama unir fuerzas. Y unir fuerzas significa, haz tú con lo que yo estoy poniendo en juego. No me opongo a lo que querés hacer, tampoco me someto. Utilizo la fuerza del otro. Esto, en la India, se enseña por una vía que es con la que Gandhi liberó la India, como lo decía en el video, es la que Cristo enseña. Cristo se la enseña a Pablo, post-cruz. Esto yo lo trabajo y está en algunas de las cartas que inclusive se filtraron en la Biblia canónica, como las de los Efesios, donde Pablo cuenta qué hace para, va donde va, no se le ponen en contra. Eso se lo enseña Cristo. Él lo dice, me lo enseñó. Después la iglesia inventa que se lo enseñó en un estado, qué sé yo, de visión del espíritu, bueno, ok. Pero él lo dice con claridad. Cristo le enseñó lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? El uso de la fuerza de la situación, ponerla a favor tuyo. Hay 4 técnicas con las que eso se logran y se llaman, mal traducidas, gu, wei. Pero gu no significa, wei es acción, es cierto, pero gu no significa no solamente, significa total, totalidad, un vacío que abarca todo. ¿Qué quiere decir? Acción vacía o acción total. ¿Por qué? Porque yo vacío lo que más puedo de mi acción y uso la fuerza de la situación. Las fuerzas en una situación pueden ser 4, nada más. La fuerza puede estar a favor mío, en contra de lo que yo quiero o de mí, inerte, para ningún lado, o dirigida hacia otro lado. El mercader aprende qué se hace, esté como esté la situación, para usar las fuerzas de la situación. Entonces, recapitulemos. Guerrero despiadado que jamás se detiene ante lo que en el ego le dice, no puedo, no sé, no tengo, no debo, porque parte de un paradigma de magia que no se detiene ante eso, y que entonces el combate lo genera en lo interno contra los límites. El mercader vuelca esto hacia afuera, pero por vía no de combate, sino por vía de debate. Debate en el orden de batir la situación utilizando las fuerzas externas, y hay 4 fuerzas que se usan y hay 4 respuestas a cada una de esas fuerzas para ni. Cristo enseñaba lo que se llama el nisun, neti neti en la India, ni me someto a lo que querés, ni te someto con lo que quiero. Eso se aprende, y si las fuerzas internas no me frenaron y las fuerzas externas ahora y las mías están en unión, estamos en un estado de puente, se inaugura el sacerdote. Sacerdote significa pontífice, hacedor de puentes. Ese sacerdote arma un puente entre lo interno y lo externo. Esa astucia del mercader de usar afuera la fuerza que haya, que se aprende, uno tiene que preguntárselo más tarde, más temprano, ¿de qué trabajaba Cristo? Y no me van a venir con el carpintero, no hay una página en ningún escrito de Cristo saliendo a ganarse la vida con el carpintero. ¿De qué trabajaba Buda? ¿De qué trabajaba Mahoma? ¿De qué trabajaban? ¿De qué vivían? Tenían una astucia de mercader
que cuando había que conseguir lo que hubiera que conseguir, siempre lo consiguieron, usando fuerzas de la situación. Si uso las fuerzas internas y uso las fuerzas externas, entonces me asisten fuerzas que ni son internas ni son externas, son un puente, son trascendentales. Esas fuerzas son las del sacerdote. Sacerdote significa etimológicamente lo que hace realidad algo. Sac. Sac es una etimología fuertísima de la historia de la humanidad. Sac significa lo que hace real a las cosas. O sea, el sacerdote, al unir lo interno y lo externo y traer fuerzas que ahora el puente entre lo interno y lo externo, por la emuná de la que hablábamos en el spot, entonces unen lo que yo quiero con las fuerzas externas, el sacerdote confiere realidad. Y conferir realidad significa concretamente la certeza de que me va a asistir lo que me tenga que asistir, porque me va a hacer real lo que yo puse en juego, si no me opuse a las fuerzas externas, pero tampoco me sometí. Por eso en el paso, o sea, hay pasos en el método de los 11 pasos para cada cuestión. El guerrero es el paso 1 y el paso 11. El que sale al cruce continuamente, replicando, reflejando lo que al principio yo logré o no logré resolver en mí. Por eso es paso 11, 1 y 1, un espejo de lo que en mí, de lo que en uno. El mercader se aprende en el paso 4 y en el paso 8. En el paso 4 yo aprendo que las cosas que están ocurriendo afuera me están marcando lo que en mí resolví o no resolví todavía. Pero se llama, es un paso donde se pone en juego esa palabra tan mal traducida, que es misericordia, que lamentablemente se traduce algo así como darle plata a los pobres, y no tiene nada que ver con eso. Significa, chesed, misericordia, es lo que me encuentro es acorde a mi ser, misericorde, acorde a mi ser. ¿Qué implica eso? Yo empiezo a negociar con las cosas externas porque empiezo a descubrir que aquello que afuera me hace obstáculo, yo lo puedo resolver con el mercader afuera si en mí disuelvo, porque eso es acorde a mi ser, desde donde lo genera mi mundo interno. Cuando eso ocurre como señal, ese es el paso 4, me encuentro con lo misericorde, con lo acorde a mi ser, la vida se vuelve muy inquieta, muy, en el mejor sentido, muy burbuja de champán, muy vibrante, porque cualquiera de las cuestiones con las que me encuentro las tengo que aprender a retraducir, interpretar como señales de mi mundo, de mi ser, acorde a mi ser. En el paso 8, repico eso, estoy pasando al otro paso donde el mercader en juego aparece, lo aprendo con tácticas y estrategias de lo que precisamente me permite usar las fuerzas externas. De ahí vienen cuestiones como que en el mundo de los mercaderes, en el mundo de los empresarios, se hable de ejecutivos, porque empieza en guerrero, ejecutan, pero lo pasan al mercader y ejecutivan lo que antes ejecutaban. Pero dijimos que el sacerdote es el que le confiere realidad. Si el sacerdote no entra en escena, lo que yo hago choca contra cuestiones en contra que se aprenden en el paso 7 de la magia a poner a favor de lo que quiero. ¿Por qué? Porque me va a asistir lo que me tenga que asistir. Si yo puse en orden el guerrero, el mercader y el sacerdote, sin necesidad de que yo aprenda con qué atraerlo. Esto es lo magnífico. La gente se pasa la vida queriendo aprender a entrar a los sueños, la gente se pasa la vida queriendo tener sueños lúcidos, la gente se pasa la vida tratando de algún mensaje que le traiga la solución, generar algún encuentro, una casualidad para el trabajo que quiere. Eso se genera espontáneamente en el paso 7 y es donde explota la magia. El sacerdote lo pone en juego. Al generar el puente, ¿qué está haciendo? Dijimos, el guerrero, mundo interno, el mercader, mundo externo. Yo los sincronicé. Sincronicidad es la palabra que usó Jung para decir casualidades significativas. Cuando yo sincronizo mi mundo interno con mi mundo externo, ambos generan sincronicidades, casualidades. Ese es el sacerdote. Por eso el sacerdote tiene otro atributo, paciencia. Dijimos, astuto, el mercader, despiadado, el guerrero. El sacerdote es paciente porque sabe que lo que tiene que llegar va a llegar si él sigue dirigiéndose afuera sin oponerse y sin someterse, porque desde lo interno lo está generando. La unión de los tres es generar realidad con lo interno, con lo externo y con lo trascendente. Los tres sincronizados se llama el mago. Y el atributo
del mago es todo aquello que ocurre es armónico con lo que puso él. Por eso tiene simpatía con lo que ocurre. Despiadado, astuto, paciente, y el mago es simpático. Pero simpático no significa, jaja, anda con una sonrisa de plástico todo el día. No significa se hace el simpático. Significa encuentra que lo que está ocurriendo le habla de él, de los pasos que dio o no dio. Y esos pasos son 11 en 4 fases. Creo que lo hemos respondido. O por lo menos hemos orientado bastante desde diferentes concepciones. No sé, ¿te parece? Te pregunto. Totalmente, totalmente, José Luis, maravilloso como siempre. Quería preguntarte también porque, digamos, creo que hay personas en la audiencia que, a ver, ¿cuál es tu perspectiva? Imagino que tiene que ver con estos 3 arquetipos de los que hablamos, pero ¿cuál es tu perspectiva cuando la persona cree que no logra una situación determinada, no logra un deseo determinado por culpa del padre, de la madre, de la pareja, del presidente, de la economía? ¿Qué ocurre ahí? ¿Está luchando contra lo externo en vez de lo interno? Claro. Bueno, acá permíteme poner el diploma sobre la mesa. Aquí hablo como psicoanalista, ya no solamente en un terreno del cual hayamos hablado. Es decir, yo tengo 40 años de práctica analítica. Por supuesto que he innovado a partir de las cuestiones que hemos descubierto, pero todo el trabajo freudiano y lacaniano, ortodoxo, poderoso y fuertemente académico, con perdón de la palabra, como diría Lacan, bueno, orientan enormemente en esto que estás planteando. Hay que entender que cuando uno está ubicando esto que dice, cierta culpabilización hacia afuera, responsabilización hacia afuera, automáticamente lo genera. O sea, si yo estoy diciéndole a mi realidad que yo no puedo tal cosa porque papá tal cosa, porque mamá tal cosa, porque mi marido, porque mi jefe, porque el ministro de Economía tal cosa, la realidad va hacia ahí. Y me lo confirma. Es decir, se empieza a generar un verdadero efecto de bola de nieve porque yo mismo puse en juego algo para que se me venga en contra. Yo encuentro muchas vías por las cuales se puede, cuando estamos en este nivel de temática o de problemática, proponer cambiar desde dónde pensar la cuestión para entonces atravesar la baba de todo eso. Si yo te llevo a la encarnación anterior, vas a ver que tienes el mismo problema. Esto, yo siempre digo pido perdón, porque son experiencias que hacíamos en la escuela 40 años atrás, 30 años atrás. Es muy ingenuo, pero bueno, en aquel entonces uno estaba permitido hacerlo. Si yo te hago una experiencia intervida y tú me cuentas aquí, mamá a tal edad me desvalorizó, no me quiso, me dejó, o papá entró al cuarto aquella noche y en la habitación yo no tuve claro qué intención tenía cuando me hizo esa caricia sospechosa y a partir de ahí yo con los hombres, bueno, más o menos estos arquetipos de los que podríamos encontrar las situaciones que me preguntabas. Yo te digo, ok, vamos a la encarnación anterior. Hacemos la hipnosis, vamos, o tomamos alguna sustancia maestra, de las plantas maestras, me refiero a ayahuasca, peyote, etc. Vamos a encarnaciones anteriores. ¿Sabes qué vas a encontrar? Lo mismo. Ya está, ya tengo la solución. En la encarnación anterior fue el problema, por eso me vino esta encarnación. Vamos a la anterior de la anterior. Vas a encontrar lo mismo. Vamos a... Esto es escalofriante. Claro, se te acaba el argumento y la metodología, ¿no? Como diría Shakira. Se te acaba toda posibilidad de creer que si tu mamá no hubiera hecho ese día o si tu mamá fuera otro, es exactamente al revés. Esto es genial, esto es hermoso, esto es liberador. Cuando me hizo una nota de este mismo tema Bailey, o Cala, uno de los dos, siempre me confundo porque en el mismo viaje fue uno de los dos, que hablé de esto. Bailey se largó a llorar en Miami de la emoción cuando yo le dije, has elegido los padres, los hermanos, exactos para lo que tienes que aprender. Porque esto que vienes a aprender es lo mismo que no has resuelto en la vida anterior. No hay errores de diseño en el universo. Si tus padres te han generado el problema que te han generado, es porque vienes aquí a aprender a resolver eso. Gracias doy a la desgracia. Por eso se llama paso 11 el maestro. El paso 11 es el obstáculo, pero el obstáculo es el maestro, el que te enseña lo que tienes que resolver. En este punto es donde lo que vemos psicoanalíticamente se confirma de un modo muy claro. El padre se murió hace 40 años, la madre se murió hace 40 años, lo repite con el marido, lo repite con el jefe, lo repite con los hijos, lo repite, y cuando se desencarna vemos que se los lleva a la próxima generación, a la próxima encarnación.
La cábala para esto es extremadamente útil, maestra, sutil, generadora. ¿Por qué? Porque la cábala dice, mira qué hermosura, ¿no? La divinidad ha tenido la amabilidad de darte un conflicto, un patrón, una cárcel, para que tú aprendas, liberándote de esa cárcel, a liberarte de todas las cárceles. Es como quien logra una llave maestra. Para abrir esa puerta, ya logra abrir todas las puertas. Nos encarnamos para aprender, entre otras cuestiones, a resolver ciertos conflictos que van a necesitar actualizarse con caritas nuevas. Tu realidad puede ser exactamente la contraria de la encarnación anterior. Fuiste mujer, ahora eres hombre, eras rico, ahora eres lo que sea, pobre o lo que sea. Sin embargo, el conflicto se repitió. Y precisamente ahí es donde el maestro es el problema que yo vengo a resolver. Y mamá y papá pasaron a ser los actores de una realidad que los trasciende. Yo elegí esa familia con esas características y con ese problema a partir de que vengo a resolver cuestiones gracias a que en esa familia las voy a encontrar garantizadas de que me las van a generar. ¿Entiendes que cambia completamente de pasar a ser la víctima y el otro el verdugo, y aquí ver quién me puede salvar de esto? Todo adquiere un sentido absoluto en el cual no hay posibilidades de otra cuestión que de guerrero, mercader y sacerdote para cambiar la concepción donde lo que ocurrió, necesito aprender qué me enseñó y por qué generé eso y para qué en esta encarnación. A diferencia de yo no pedí nacer, yo no pedí elegir a esos padres, o sea, el universo se equivocó conmigo. No hay escrito sagrado, y los leí todos, los que yo conozco por lo menos los estudié todos, no hay escrito sagrado que esté en desacuerdo con lo que voy a decir. No hay error de diseño en el universo. No hay error de diseño en el universo. Todos los escritos sagrados están de acuerdo en que elegiste o naciste o caíste en la familia exacta para lo que tienes que aprender. Si no lo aprendes ahora, cambiarán las caritas y en la encarnación siguiente estarás culpando a otras caritas del mismo patrón energético que es el que te tiene apresado encarnación tras encarnación. Esta es una vía muy directa, por lo menos para cambiar desde dónde concebir el problema y ver que el problema en realidad no es un problema, sino que es un propósito, como dice el Congreso. Empieza igual por el mismo lugar, porque el propósito es que yo tengo que cambiar ese lema, que es el del problema. El lema de por culpa de tal, porque papá o porque mamá, eso se me transforma en un lema que se cambia con un propósito en la encarnación de generar un lugar en el cual yo deje de lado ese lema que significa repetir el estribillo encarnación tras encarnación. Si tengo que entrar por otra vía, te tengo que decir. Yo trabajo con unas 2.000 personas por semana, por mes, todos los meses de mi vida, todas las semanas. Al final del mes hemos trabajado con unas 2.000 personas que constituyen la escuela, de Europa, de América, de Centroamérica, Latinoamérica, realidades rarísimas, disímiles. No es lo mismo la realidad del primer mundo que la de alguien hoy día en Venezuela, en Cuba o en Argentina. Sin embargo, en todos los casos, lo que vemos es que lo que los frenaba nunca estaba afuera. Y cuando digo nunca. Y este congreso es maravilloso para eso, porque el solo hecho de que haya gente conectada de tantos lugares del mundo nos permite entender que cada uno eligió la realidad exacta para que afuera le arme aquello de lo cual tiene que aprender a trascender el círculo de Baba. Y ese círculo de Baba es del que hablábamos como la función mitológica a partir de la cual se inicia la iniciación. He tratado de responder desde lugares muy distintos, desde una cierta mitología que encuentro por igual en el libro egipcio de los muertos, en el Popol Vuh, en el Bardo Todol, en los manuscritos del Mar Muerto, en la Cábala, todas me enseñan lo mismo. Elegiste a esa familia, a ese problema, a esa pareja de padres y esa experiencia que es la que menos hubieras querido vivir, porque en realidad esa es la experiencia que encarnación tras encarnación necesitas aprender, que te hace de, palabra terrible, patrón energético. Vengo a aprender a liberarme de un patrón para usar esa energía. Y ese patrón cambia de caras encarnación tras encarnación. Es tremendo el efecto cuando alguien ve que todas las encarnaciones chocó contra lo mismo. Por eso es inútil ir a las encarnaciones anteriores, es perder tiempo. Te lo digo yo que en los primeros años hacía esas prácticas, porque efectivamente lo que vas a encontrar en las encarnaciones repetido es lo mismo que encontrás repetido hoy a la mañana, ayer a la tarde, hace un mes y hace 10 años con tu padre. Borges lo decía bien, hoy a la tarde se pelearon en la esquina Edipo con Layo. Estaba diciendo, hoy dos que se agarraron a trompadas en la esquina reproducen lo mismo.
que reproducía Edipo contra su padre. Por eso cuando se pelean en la esquina le insulta a la madre, le insulta a la sexualidad, porque se está reproduciendo un mismo patrón energético. Algunos son por igual para toda la humanidad, arquetípicos, y otros son particulares. Yo vengo a aprender a liberarme de todo patrón, el de la humanidad y el propio, el que me es mío, el que me viene a mí y que se apropia de mí o me lo apropio yo. Por eso la palabra que se usa en psicoanálisis es sujeto. Sujeto es el mago en la iniciación. O yo sujeto o estoy como sujeto de otro. Y vengo aquí a aprender a yo ser el que sujeto la realidad que yo quiero, para lo cual es necesario vaciarse de ser el sujeto que otro sujeta. Sujeto como sujetado o sujeto como sujetante. Fuimos de distintas concepciones mitológicas. Prácticas, cada semana lo puedo decir, es de lo que la escuela enseña por todas las vías. A reconocer dónde está el patrón interno de que hay que liberarse, y para eso hay que usar la misma función que en todos los iniciados enseñaron. ¿Con qué se funda la realidad? Es con lo mismo con lo que la varías. ¿Con qué dirías que se funda la realidad? Bien, con eso, con lo que dirías. La palabra funda realidad, y aprender a usar la palabra en la magia es aprender a hacer magia. Magia significa crear la realidad hablando. Eso significa la palabra abracadabra, que todos conocen como arquetipo de la magia. Creo la realidad hablando, porque la realidad se genera desde la palabra. Cuando alguien habla y es escuchado desde el paradigma de la magia, descubre que lo frena. Por eso, lo que enseñan todas las iniciaciones es que algo que nos sale mal estuvo mal dicho. Pero cuando algo está bendito, bien dicho, es cuando sale bien. 2000 personas por semana lo atestiguan. Hablan y ahí descubren dónde está la maldición, lo que maldicen, y por eso genera afuera el problema, que repica y reproduce, cambien las generaciones que cambien las encarnaciones que cambien. La familia me armó el mismo problema que me maldijo la encarnación anterior. En los dichos es donde lo tengo que pescar, y en los dichos es donde lo puedo desactivar y cambiar. Por eso digo, fuimos por muchas vías: mitológica, práctica directamente, y también la analítica, la psicoanalítica. En todas las vías la conjunción es indiscutible, es clarísima. ¿Cuál es? Ninguno es víctima de algún verdugo y algo nos va a salvar de eso, sino que todo eso se llama el maestro. Y venimos aquí para liberarnos de ese patrón, porque ese patrón es precisamente el que vamos a aprender a usar. Esa misma energía que antes le conferíamos a otro, cuando a mi realidad la convenzo de que el poder sobre mi realidad lo tiene aquel a quien creo culpable, ese mismo poder es el que se transfiere a mí cuando no necesito otra cosa que comprender lo que tengo que desactivar, por lo cual me vuelvo a encontrar con el mismo problema. Problema con mi marido, con mi esposa, el mismo que tenía con mi padre, con mi madre, que después es con el jefe, que después es, y en la encarnación siguiente continúa. No sé si hemos encontrado en esto la posibilidad de que se lo piense desde otro lugar, pero por eso di muchas vías, porque esto que tú dices es una de las cuestiones más pregnantes hoy día en la humanidad. Suponer que hay algo que rige sobre mí y yo me tengo que ante eso someter. No me importa si son papá y mamá, como dices, o mira dónde nos vamos ahora. En la antigüedad no eran papá y mamá, ¿qué eran? Los astros, el karma. Hoy es la genética. ¿Y qué quieres si mi genética? ¿La genética qué es? Lo que te viene de mamá y papá. No puedes decidir sobre... Y bueno, genéticamente yo soy vergonzoso. ¿Y tú qué quieres ser? Precisamente los patrones, como ves, se actualizan. Cambian las... Como te digo, así como cambian las caritas en la encarnación anterior, papá tenía una cara, ahora tiene otro, cambian también los nombres de los patrones. Me da lo mismo que te creas que porque eres de Piscis, o porque tienes tales genes, o porque eres de tal raza, o porque eres de tal familia. Vienes a liberarte de lo que te hace de patrón. Y como vemos, la humanidad tiene una habilidad absoluta para andar buscando patrones en el universo, de manera tal de que no tenga que hacerse cargo de la realidad que genera. Porque la realidad que uno genera cuando se hace cargo de eso, ya no es humano, ya entró en lo divino. El que genera realidad se llama Dios. Bien, bien. José Luis, muy, muy esclarecedor, maravilloso. Vamos a hablar también de esto porque se habla mucho hoy en día de la nueva era, y vos decís que la nueva era es un, digamos, un proceso que atravesamos en lo individual. Por eso aquí nos preguntan que si este paso a la nueva era se va a dar o se va a completar cuando cada persona haya reconocido y esté usando entonces este poder para generar realidad. Sí, me acuerdo, esta pregunta la había visto.
Es una pregunta bastante, digamos, peligrosa, porque empezamos con esto de que la nueva era se va a dar. No se va a dar, hay que generarla. ¿Mm? Y yo podría decir, sinceramente, si tengo que ser muy, dijimos que el guerrero es despiadado, ¿no? Si tengo que ser muy despiadado, ¿y a ti qué te importa? Y usted dice, no, pero qué, yo quiero que entiendas. Si tú generas tu nueva era y yo genero la mía y enseñamos aquí, el resultado será que la humanidad está más cerca de la nueva era. Pero si yo me la paso mirando, ¿con qué la humanidad va a generar nueva era? No la genero yo. Acá entra ese concepto de masa crítica, tan de la New Age, que en general si se lo preguntas a los New Age no tienen ni idea de qué es la masa crítica con la que generar la New Age, la nueva era. Masa crítica significa raíz cuadrada del 1% del total. Esto es muy concreto. Son investigaciones que se hicieron. De una masa, veamos el número de esa masa, el 1% le sacamos la raíz cuadrada. Todos los demás van a hacer lo que hace ese numerito. La humanidad somos 7.000 millones. Raíz cuadrada del 1% de 7.000 millones, tenemos una sola posibilidad. Sería algo así como 8.000 y pico de personas. Si 8.000 personas generamos realidad propia y le mostramos a la humanidad que no dependemos de los políticos, de la ciencia, de la economía, de la religión, de lo que dicen que existe, que no existe, de lo que dicen que tiene cura, que no, ahora se viene la recesión, ahora está... Si generamos salud propia, economía propia, estado espiritual propio, la posibilidad de que la humanidad en su totalidad siga esa raíz cuadrada del 1% del total es la masa crítica. Ahora bien, si yo me la paso mirando de ojillo, de reojo, ¿qué pasa con la humanidad? No me dirijo yo a formar parte de esos 8.000 y pico. Yo quiero decir que con total claridad funciona la posibilidad de que cada quien entienda que las profecías, no tengo acá los grafos lamentablemente, pero si tomas el zodíaco de Dendera de Egipto, lo pueden ver por internet, uno de los lugares donde yo he ido con la gente de mi escuela, porque efectivamente ahí hay toda la tabla y las profecías también de esta era. Ningún otro lugar del grafo del zodíaco de Dendera de Egipto, hoy está en Louvre, se dedica tanto como a esta era. A ninguna otra era se dedicó tanto como a esta era. Esta es la era más importante. Elegir encarnarnos en esta era, como lo hicimos tú y yo y todos los amables intervinientes hoy de este congreso, es una cuestión de maestros. En esta era en particular, el gran desafío, por el que es distinta a cualquier otra, y por el que se le ocupa más lugar y más espacio en lugares tan importantes como el zodíaco de Dendera, es por lo siguiente. ¿Esta era cambia de uno en uno o no cambia? No es un cambio cultural masivo, la gran revolución que nos va a traer algo distinto a los humanos. Es un toque en el hombro de cada uno. La nueva era tiene que ser de uno en uno, por eso esta nueva era es el cambio de era más importante de la historia de la humanidad. Hubieron cambios de era, menores, importantes o no, pero siempre fueron de lo cultural a lo particular. Este es de maestros, este tiene que empezar de lo particular a lo universal o no cambia de era. ¿Por qué? Porque la humanidad cambió de era 1000 veces y sin embargo los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos. Lo voy a decir otra vez y lo voy a subrayar. Los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos. ¿Y esto qué significa? Lo que no cambiamos ya no se cambia por cuestiones culturales, hay que cambiarlo de uno en uno. Y ese cambio de uno en uno es el cambio de era individual. Si tú y yo hemos elegido encarnarnos en este tiempo, es para hacer el cambio de era que nunca se hizo. Ese es particular, individual. Yo ando por el mundo, mis aviones salen, no dependo de la tecnología. Yo he estado en aeropuertos donde los tibetanos rezaban con sus, bueno, digamos así, rosarios, para que el clima cambie, el avión de ellos no salió y el mío sí. Yo llego a los lugares siempre. Ahora, en este minuto, en Buenos Aires empezó a llover cuando empezaron, no lo dije, disculpen, empezó a llover, la gente que de Argentina está mirando sabe que no miento, cuando empezaba nuestra conexión. En el momento, yo aclaro, siempre que vamos a ver que hay una actividad de esta enseñanza, la lluvia va a rondar, pero no va a interferir. Hoy habían pronunciado lluvia para todo el día. Sin embargo, empezó en el momento que ya no interfería y que correspondía al inicio de la reunión. Son leyes que dicen la realidad la generamos en lo particular de uno en uno. Si yo genero mi realidad,
tú generas la tuya, y no nos van a venir a decir entonces los paradigmas imperantes, qué es realidad y qué no. Ya sé, ahí se abren mil preguntas. ¿Qué pasa si yo quiero una realidad y tú quieres otra distinta? Bueno, ahí necesitamos guerrero, mercader, sacerdote y mago. Pero en concreto, la pregunta es, para hablar del cambio de era de la humanidad, por primera vez, dejemos de mirar a la humanidad y miremos al humano que tiene que cambiar de era, pasando de lo humano a la era de lo divino. Porque si seguimos mirando el cambio de era hacia la humanidad, no cambiamos de era porque eso ya estuvo. La humanidad cambiando de era no hizo que el humano cambie de eras. ¿He respondido, te parece? Yo pienso que es una respuesta distinta a la que el yo supone y por eso es una respuesta de nueva era. Totalmente, totalmente. José Luis, aquí nos están preguntando también qué consejo o qué lectura puede aportarle la enseñanza de José Luis a las personas que se mantienen constantemente empezando y abandonando proyectos. Ah, bueno, ya me están pidiendo directamente que hable de los 11 pasos. A ver, hay 4 cárceles mentales. ¿Ves acá arriba, en la historia oculta de Cristo? Ahí está, que está ese circulito con la cruz. Bueno, eso es un grafo de lógica, entre otras cosas. Ese grafo de lógica es un mapa. Ah, acá lo tienes más fácil, los DVD ahí lo tienes más fácil. Ese grafo de lógica son 4 cárceles que representan los 4 estados de la mente. Si tú te vas a cualquier cultura de la humanidad, de cualquier tiempo que haya tenido iniciación, la vas a ver representada. Por ejemplo, los tibetanos enseñan lo mismo. Los tibetanos enseñan en la época de Milarepa o en las épocas mitológicas de los Bon, 4 estados de la mente, Doedi, Chichir, Magyap, Madrubi, es cada uno de esos. Hoy se enseñan en lógica. Y esos 4 estados representan 4 concepciones de cárceles en las que cada mente está atrapada. Uno de esos estados es el que tú mencionas. Es el del que empieza y queda en los inicios. El del que empieza es una de las 4 cárceles nada más. Y eso es un mapa que te enseña a resolver cada estado en el que te atrape tu mente. Si hablamos específicamente del que se queda en los principios, en los comienzos de cada cuestión, estamos hablando de un estado que hoy se estudia en lógica, yo lo enseño en lógica, pero hay que entender que esto no lo inventó la lógica. Los lógicos no saben que estos son mapas milenarios de las diferentes culturas. Uno de esos estados es el que te atrapa en los inicios y se llama, hoy lo vamos a decir con las palabras más cercanas a nuestra, no hace falta hablar en tibetano, con las palabras más cercanas, los 4 estados básicamente marcan 4 cárceles que son la cárcel de lo posible, la cárcel de lo imposible, la cárcel de lo necesario, la cárcel de lo contingente. Hay gente que está atrapada en que siempre hace posible lo mismo y hasta ahí llega. Esos son los que se quedan en los principios. Hay gente que está atrapada en lo imposible, en su vida lo imposible, tal cosa que es imposible, que nunca pudo y que eso lo tiene atrapado. Hay gente que está atrapada en lo necesario, no me hace falta explicarlo, en las necesidades, lo necesario, en lo que cree que es necesario. Y hay gente que está atrapada en lo contingente, no saben por qué, a veces les salen las cosas, a veces no. Cada uno de esos estados tiene su lógica y esta enseñanza ha logrado una cierta homologación donde todas las iniciaciones de la humanidad le agregan cosas, datos para aprender a detectar en qué cuadrante estás encerrado. Siempre el cruce es la cura. De lo posible, el cruce, de lo imposible. Nunca hay trampas en las que no se puede caer. Yo nunca puedo de lo posible ir hacia estados que no sean el que está en cruce. ¿Qué significa esto? Los mapas me enseñan a salir de eso. Básicamente yo quiero que se entienda. Quien se queda en los principios de las cuestiones se queda atrapado en que siempre hace posible lo mismo. El cruce, más allá de esos límites, exige que si es de eso de lo que efectivamente quiere curarse, tenga como zanahoria de burro, tenga como recompensa el hecho de que cada vez que vaya más allá del inicio lo asistirá la magia. ¿Por qué? Porque está yendo más allá de los límites del ego. Porque está yendo más allá de los límites del yo. Y más allá de la frontera del yo está la magia. ¿Qué significa esto? Afortunadamente, como la realidad sigue leyes que son en 11 pasos, están mapeados. Y ese mapa es el que hemos generado un método. Esos 11 pasos, que son el método de la magia, te enseñan algo poderosísimo. La realidad se genera con ciertas leyes.
Dos puntos. 4. La realidad se genera desde adentro hacia afuera. La realidad se genera desde lo sutil hacia lo denso. La realidad se genera desde lo particular hacia lo universal. Y la realidad se genera desde el guerrero hacia el mago, de lo que hablamos al principio. ¿Qué acabo de decir? Va de adentro hacia afuera y de lo sutil a lo denso. Si yo efectivamente estoy atrapado en los inicios, primero, no tengo por qué creer que yo estoy queriendo ir más allá de eso. El propósito es necesario. Porque una cosa es que la gente se queje de un problema y otra cosa es que se haya puesto un propósito para resolverlo. Si quiere resolver el quedar atrapado en los inicios y no simplemente quejarse de eso, lo cual es todo un paso, la gente se queja de cosas y cree que porque se queja las está queriendo resolver. No se libera, por eso no viene el propósito y por eso no vienen las 3 gracias. La abundancia, la belleza y la alegría, las 3 gracias que veíamos, Thalía, yo les digo Thalía, Shakira y Madonna, la viste ahí en el Thalía, Frósine y Aglaya, alegría, belleza y abundancia. ¿Por qué? Porque primero y principal no se puso el propósito de ir más allá. Es como, qué sé yo, la mujer que se queja toda la vida del marido. ¿Quién dijo que quiere otra cosa que quejarse del marido? Otra cosa es que quiere resolverlo, lo que ocurre. Una cosa es querer quejarse de la economía, otra cosa es querer resolverlo. Si quiere resolverlo de adentro a afuera, sutil a denso, es necesario que ubique cuestiones sutiles a las cuales dirigirse más allá de los inicios. Es necesario que ubique cuestiones sutiles. ¿Eso qué implica? Yo voy a una reunión. Yo voy el domingo a comer con mi familia. Ok. ¿Hasta dónde llego siempre? Me pongo una cuestión más a la que avanzar esta vez. Siempre llego hasta el punto en donde ya terminamos de comer, listo, yo me quiero ir a dormir, se acabó, me voy a dormir la siesta, desaparezco, se acabó mi domingo. Esta vez voy a hacer algo más que el principio. ¿Qué estoy haciendo? Si siempre me quedé hasta ahí, ese es el comienzo. Si efectivamente me pongo el propósito, bueno, ahora después del lugar al cual llego siempre, esto se llama adonde de guerrero en magia. Me pongo un adonde que mi guerrero me va a obligar a llevarlo a cabo. Esta vez, después de comer, voy a poner en juego un tema. Voy a poner yo en juego un tema. Voy a dirigirme a poner en juego un tema. Voy a yo polarizar la situación. ¿Qué está ocurriendo con ese cambio sutil de adentro a afuera? Mi realidad está recibiendo una instrucción con emuná, de adentro hacia afuera, con firmeza, como Cristo enseñó. Cristo no conocía la palabra fe. Cristo no conocía la palabra fe. Cristo no hablaba de fe. Cristo hablaba de emuná, emanar. Tu firmeza te ha salvado, le dice a la hemorroísa. No le dice tu fe te ha salvado. No hubiera entendido. Un arameo no entiende lo que es la fe, porque es una cuestión abstracta. Yo me pongo firme en la situación, voy a poner en juego un tema. Y no me van a dar bolilla, no importa, yo voy a seguir poniendo en juego. Y voy a poner en juego tal tema. Ok, cuando ocurre eso, toda mi realidad comenzó una reprogramación, porque mi realidad está recibiendo una instrucción firme desde adentro, de un propósito, de que entonces me libero de quedarme libertad, me libero de quedarme en los comienzos, en los inicios, con este propósito sutil. ¿Sabes lo que sucede? Observen la semana de esa persona después. En la semana empiezan a venir cuestiones por magia, de abundancia, más allá de los principios. Le empiezan a venir casualidades, oportunidades, sueños, develaciones, de cuestiones que le hacen ir más. Siempre llega hasta el mismo lugar. Le ofrecen el trabajo y cuando va a ir, no entra. Siempre llega hasta el mismo lugar. Conoce una persona y cuando van a formalizar, esa semana le empiezan a venir cuestiones para ir más allá de hasta donde llegó siempre afuera, porque adentro generó el ir más allá. Así funciona. Yo estoy compactando 11 pasos que tienen una rigurosidad metódica absoluta, pero esto se lo pone en marcha y ya se ven gotas de magia en la vida. Y cuando alguien ve gotas de magia en la vida, en general quiere más. Pero cuando uno termina de querer más magia, empezó la iniciación. Porque la magia te tiene que conectar con tu divinidad, o es magia de la vieja era nada más. Y si nos encarnamos en este tiempo, es para que queramos magia para hacernos dioses y ya no solamente magos. Estamos diciendo palabras gigantes que creo que son un broche de oro para una experiencia como la del Congreso, que vuelvo a agradecer, porque estamos diciendo, miren que la magia ya no alcanza. Ahora nos encarnamos en una época para recordar nuestra divinidad, generándola otra vez. Nos pasamos toda la vieja era queriendo ser magos. Ahora recordemos
que la magia es el puente que une lo humano con lo divino. Como dicen en la India, el juego en el cual lo humano y lo divino empiezan a verse frente a frente. Es cuando por magia aparece una casualidad en mi vida, justo para lo que yo quería, sentía, pensaba. Entonces el universo me escucha. Ah, entonces si el universo me escucha, yo ordeno el universo. Y si el que ordeno el universo soy yo estoy en el lugar de Dios. ¿Por qué? Por algo muy claro. El que ordena el universo se llama Dios. Bien, bien. Maravilloso, José Luis. Nuevamente te agradezco hermoso cierre que estamos dando al Congreso. Aquí nos está dejando, nos dice Beatriz, volvemos a un temita que conversamos hace unos minutos. ¿Cómo desactivamos, o cómo empezamos más bien, porque imagino que es un proceso, a desactivar estos patrones energéticos de los que hablábamos hace un momento? ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos, el agente que tiene la posibilidad de la generación es el mismo que tiene la posibilidad de la desactivación? Empezar preguntándose por el cómo es la garantía de que no lo voy a lograr, porque la palabra en juego, por el cómo, ya desconoce que no se trata de un cómo, se trata, como estuvimos diciendo, de desde dónde voy a pensar las cuestiones. Si yo empiezo pensando por el cómo, empecé por el paso 3 de método. Me voy a tropezar, porque estoy queriendo empezar por el paso que recién va después de aquello con lo cual me sitúo para pensar que no lo voy a lograr y que tengo que encontrar el cómo. Quiero ser muy concreto sin que esto signifique reducir la cuestión a unas técnicas, porque toda técnica está condenada a pedir la técnica siguiente. Lo que acabo de ubicar es eso. A ver, el ejemplo que di de ir el domingo a comer a la casa del amigo, de la familia, y entonces ahí, ese ejemplo muestra con claridad de qué estamos hablando. Porque en ese ejemplo que vemos, en cuanto yo decido, mira lo que te digo de entrada, ni siquiera me importa que esté bien detectado. Para eso está la experiencia de tantos años de recorrido. Pero si yo decido, mira lo que te digo, no hay excusa, que lo que a mí me frena, lo que yo tengo que desactivar, es tal cuestión, supongamos, lo que recién dijimos, siempre me quedo en los principios. ¿Se escucha, se ve bien? Porque acá se frena la pantalla, pero ¿se escucha y se ve bien? José Luis, yo te estoy escuchando bien. No sé, veamos a Bien. ver si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien. Veamos, creería que sí. Imagino que sí, veamos. Bien, nos vemos bien, José Luis. Muy bien. Si yo decido que lo que me frena es tal cuestión, ahora no puede haber área de mi vida en la que no vaya un paso más allá de esa cuestión. Esto necesitaría que se entienda perfectamente. A ver, me parece que en este punto se escucha y se ve bien. Bien, Entramos nos dicen aquí que en se está escuchando bien, un punto pero que enseña que se bien, nos usen. dicen aquí que se está escuchando. Aquí es donde las aperturas y en los cierres. La apertura, la lluvia fue la señal. El momento de cierre, la magia enseña que es donde se mueve o no. Bien, Porque vamos a cuando hay ver. fiesta de algo que no sirva, las viendo ahora lo que ya sería lo que significa José no Luis, siendo ahora, es José Luis, ¿me sagrado. escuchás bien? Porque nos dicen aquí que tu imagen está trabada y que se está trabando el audio. El conflicto, el que desactivar, decidiendo, dirigiendo cada área de su... Sí, hola, sí, sí, sí.
José Luis, ¿me escuchás ahora? Estamos... Bien, estamos viendo ahí si se escucha bien. Por favor, díganme si me escucho bien. ¿Se escucha bien, José Luis? Veamos a ver si se escucha bien. José Luis, cuando puedas decirnos si nos estás escuchando, si nos estás viendo, si nos pueden decir si se escucha, si se ve bien, si lo ven a José Luis. Veamos. Veamos. Bien, vamos a esperar entonces a ver unos segundos, a ver si él nos escucha, si él nos vuelve a escuchar. Veo aquí que están diciendo que está reconectándose José Luis. Veamos. Veamos aquí, vamos a estar esperándole unos segunditos más. Veamos. Muy bien. Bien, creo que quedamos aquí solos. Bueno, ahora ya vamos a retomar. Se ve que se ha quedado José Luis con algún problema de conexión. Muy bien, veamos ahora. Díganos, por favor, si lo están escuchando bien, si se ve bien. José Luis está queriendo reconectar. Bueno, estamos teniendo una maravillosa ponencia de todas formas. Estamos esperando entonces aquí. Y bueno, vamos a esperar entonces unos segundos y mientras tanto aprovechen a ir dejando dudas sobre lo que estamos trabajando. Vamos a estar pasándole a José Luis algunas de estas preguntas. Lamentablemente no vamos a poder pasarles todas, ya llevamos una hora transmitiendo, vamos a estar transmitiendo unos cuantos minutos más y bueno, luego daremos ya cierre al evento. Paso aún así a recordarles a todos que están disponibles hoy, como decíamos, para ver 10 ponencias del Congreso Propósito, Abundancia, Libertad. Los que no las hayan visto aún o no se hayan registrado aún, pueden ir a registrarse al Congreso a congreso.propósitoabundanciaylibertad.com y si no, pueden ir directamente a propósitoabundanciaylibertad.com/cronograma. Sé que es un poco largo la dirección web, pero bueno, ahí van a poder encontrar todas las ponencias del día y demás. A los que sean participantes específicamente del Congreso, les recuerdo esto. Y bien, vamos a ver ahora si José Luis puede conectarse, si nos veamos. A ver ahora. José Luis, ¿está el micrófono? ¿Habría que activar el micrófono? ¿Se escucha y se ve? Perfectamente. Hola, Avísenos, hola. díganos entonces en los comentarios. Hola, ¿se escucha, se ve? Perfecto. José Luis, ¿me escuchás bien? ¿Me ves bien? Hola, 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 hola. Hola, hola, José Luis, ¿me escuchás? ¿Me ves bien? Hola, hola, hola. ¿Escuchas, ves? Hola. ¿Está bien? ¿Escuchas y ves? Hola, hola. José Luis, ¿me estás escuchando? ¿Me ves? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Hola, hola, sí. Perfecto. ¿Me escuchas y me ves? Bien. Sí, acá me están avisando que se ve bien, así que retomamos desde donde estábamos. Lamentablemente se cortó bastante la última respuesta, así que retomamos de allí. No, pero esto sigue la misma lógica. Esto se llama la lógica de la esfinge. Y la esfinge se presenta en las salidas y en las entradas de los templos. Esta lógica de la esfinge es lo que ocurre cuando termina o cuando inicia algo valioso. Nunca una esfinge, un guardián, alguien que impide el paso, se pone en juego en un lugar si no es porque lo que hay en ese lugar es valioso. Estábamos haciendo el broche de oro del Congreso y justo ahí se interpone este obstáculo. Esto sigue las leyes de la magia. Siempre sucede y no puede no suceder si lo que está ocurriendo es valioso, porque nos está marcando con precisión que entonces lo que ahora se abre gracias a lo que en el Congreso se atravesó, ahora es valioso. Nadie pone un guardián en la puerta de algo que no sea valioso. Si hay un guardián es porque lo que sigue tiene valor. Lo que está ahora ocurriendo en el momento de salida, la puerta de salida del Congreso, cuando estábamos generando el broche de oro, nos marca que esto es un inicio de algo valioso, sagrado en sí mismo. Por eso agradezco nuevamente
toda esta posibilidad que en un número abrumador de personas en lugares de todo el mundo han tenido, tal vez por primera vez en su vida, el contacto con la magia y con la iniciación, para que los propósitos que este Congreso puso en juego, como el propósito, la libertad, la abundancia, dejen de ser una quimera de la vieja era y pasen a ser una decisión de la realidad propia. Como broche de oro creo que es tan exacto que hasta las esfinges nos muestran, llegamos a un punto central y por eso ahora depende de cada quien que esto sea el cierre o el inicio. Y esto, si es un inicio, es una decisión de cada quien que así lo sea. Iniciarse. Totalmente. José Luis, muchísimas gracias. Creo que estamos ya llegando a un final, ya llevamos 1 hora transmitiendo. ¿Te parece si abrimos una última pregunta más? ¿Estamos bien de tiempo? Claro, claro, claro. Perfectamente bien. Aquí nos dice Josh, nos dice, al detectar algo de lo que, veamos, de lo que me tengo que vaciar, que ya no me sirve, ¿es válido nombrarlo o de qué otra manera le ordeno al universo que lo borre? Dice la pregunta. ¿Entiendes que lo que están esperando es que el universo lo borre, no borrarlo a la persona? Por eso estamos en un punto claro de conclusión de la cuestión, porque ahí trata de rearmarse todo aquello para que uno no sea el Dios de su realidad, el que genera la realidad. Son como los que en la New Age tratan de piden al universo. Dios no pide, Dios genera. No es el universo el que lo tiene que borrar. Y en este orden es donde, empezando con cuestiones que no se limiten al área donde al yo le interesa, sino, quiero ser muy claro, es mi realidad la que está infectada de eso de lo que yo quiero curarme, y en un área ahora me molesta, pero es la realidad la que yo tengo que generar. Para que se resuelva en un área determinada, yo tengo que, de mi realidad, quitar, vaciar eso que me molesta. Por eso la estrategia es empezar por las áreas en las que menos conflicto me trae para tirarlo hacia todas las áreas. El ejemplo que di del que va a la familia y en la familia, en el momento de la comida, ubica ahí ponerse una cuestión con la que ir más allá de lo que lo frena y desde ahí se arma un efecto donde la realidad se reorganiza a partir de lo que puso distinto. Ese ejemplo nos muestra las mismas respuestas, pero vemos cómo, por eso la esfinge se interfiere, lo que ahora se está intentando, cuando el yo está tratando de rearmar el poder, por eso ahí estamos diciendo es el punto exacto en el que la esfinge se rearma y aparecen esos inconvenientes como recién pasó, ¿dónde es? Donde otra vez el poder lo quiero poner del otro lado, del lado del universo, del lado de afuera. Concretamente, claramente, no me importa, esto es muy importante, no me importa si está bien o mal detectado aquello de lo cual tengo que vaciar mi realidad. Después viene la precisión, después sí es muy importante, pero de entrada, ¿qué importa? Que mi realidad tome la indicación que yo le doy y para eso, aquello de lo cual decidí que me tengo que vaciar, me vacío, yendo más allá de eso en un paso concreto, el mismo en todas las áreas. En el trabajo, cuando voy a comprar el pan en la esquina, cuando hablo con mis amigos, cuando estoy con mi pareja, me dirijo a ese paso extra con el cual voy más allá del límite. Si ese paso está bien o mal, en principio no importa. Es como el que dice, bueno, qué sé yo, para llegar al estado físico que quiero voy a dejar de comer pan. Por ahí no era solamente el pan, pero el solo hecho de que decide eso y lo lleva a cabo empieza a hacer que su cuerpo empiece a seguir instrucciones distintas que después también le permiten querer tomar más y más decisiones. Yo quisiera que de entrada entiendan que una de las cuestiones, que son 40 años de conducir una escuela donde hay de toda realidad, me da mucha experiencia de esto. Cuando la gente se lo acercas demasiado y ya lo tiene que aplicar, la empiezan a desviar, a complicar con trampas del yo la cuestión para volver a caer en las mismas celadas. Por eso yo prefiero en este punto ubicar a donde habíamos llegado, en ese que entiendo que es un óptimo lugar de broche de oro, en el que queda claro que esto puede ser el límite o acá empieza tu iniciación, aplicando algo de lo que hemos hablado en el spot, de lo de aquí, de lo de cualquiera de las posibilidades que se abrieron. Porque eso, si es magia, te va a generar que quieras aplicar lo demás. Si de entrada quieres aplicar algo más que lo que estoy ubicando, por aplicar todo,
termina tropezando. Concretamente, decidan de qué cuestión se quieren liberar, a través de qué propósito, y háganlo abundantemente. Más concreto no puedo ubicar. ¿De qué cuestión se quieren liberar? Para eso, ¿con qué propósito? Y háganlo abundantemente. ¿Qué quiere decir abundantemente? Con alegría, con belleza y con abundancia, o sea, en todas las áreas de la vida, no en un área nada más, y van a empezar a ver que se empiezan a generar como rebote, en el mejor de los sentidos, va a venir a mi realidad cosas que antes no venían. Señores, he iniciado la magia. Pero la magia, y ese fue el punto donde el yo entró nervioso y se puso las ondas de la abundancia a tratar de frenar la comunicación, pero cuidado, la magia era lo máximo en la vieja era, en la nueva era la magia es lo mínimo para llegar a algo que está por encima de la magia, tu divinidad generando tu realidad. La magia ya no es lo máximo, lo que era la azotea del edificio ahora es la planta baja, una planta baja sólida que tiene 12.500 años de grafos, profecías, grabados, escritos sagrados, pero que nos enseñaron que a través del mago, el humano, mire hacia lo divino. En este punto digo, ¿de qué te quieres liberar? Para eso, ¿qué propósito ubicas? Y hazlo con abundancia. En todas las áreas de tu vida, ese mismo propósito. Y la abundancia era una de las tres. Eufrosine, Talía y Aglaya, que significa abundancia, alegría y belleza. No es una carga que hay que cargar, no soy víctima de algo. Esas tres gracias van juntas y las tres gracias juntas traen gracia a tu vida. Cuando yo digo estas cosas tan concretas, la gente trata de entrada ubicar cuestiones, que es como decir, bueno, mira, ahora vamos con este paso, con estos zapatos con clavos y con este bastón. No, pero ¿qué pasa cuando lleguemos ahí arriba? Cuando lleguemos hablamos. Mientras tanto, la posibilidad de llegar o no está en poner en marcha estas cuestiones. Por eso agradezco congresos como este que me permiten, de cosas que son muy cotidianas, propósitos, abundancia, alegría o libertad, de cuestiones así, mostrar que a través de eso lo que se pone en marcha es nada más y nada menos que aquello para lo cual nos encarnamos, para lo divino en nuestras vidas. El problema del ser humano es ser humano y se resuelve trascendiendo el estado de humano a lo divino. En la vieja era nos dijeron que eso era un pecado. Ahora llegó el momento de que lo que nos dijeron que no debemos sea lo que nos ponemos como propósito. Y esa es la nueva era. Muy bien, José Luis, ha sido una ponencia maravillosa, muy enriquecedora para todos, creo que tanto para los miembros de tu escuela como también para los aquí asistentes al Congreso. Así que muchísimas gracias, creo que ya es momento también de despedirnos. Mi nombre es Valentín, yo soy uno de los organizadores de este Congreso y bueno, José Luis, nuevamente muchísimas gracias por este espacio y por acercar a todas las personas esta enseñanza que vienen compartiendo hace tantos años. Gracias a ti, gracias a cada participante de este momento, y esto puede ser un final o un inicio. Para quien decida que sea un inicio, los 11 pasos hacia la divinidad son lo que viene atravesando este umbral. Gracias nuevamente, gracias. El agradecido soy yo, y efectivamente hicimos realidad lo que nos puede llevar más allá de que lo máximo sea estos propósitos de la vieja era. Gracias. Totalmente. Muchas gracias a todos los asistentes. Les mandamos un muy fuerte abrazo.